Hola GSOC maníacos, yo soy Tony GSOC y esto es GSOC Manía al Detalle. Hoy, como ya teníamos el primer vídeo de nuestro Rangeman GPR H1000, hoy lo vamos a comparar con sus hermanos, digamos, mayores, el GPR B1000 y el GW 9400, que fue el primero y el que todo el mundo ama, ¿vale? Algunos más que otros. ¿Vale? Y le vamos a hacer la comparativa para que veáis tamaños y tal, materiales y bueno, un poquito para que veáis la diferencia entre unos y otros. También vamos a hablar de que llevo probándolo un par de días, unos 3 días aproximadamente, y os voy a decir cuáles son mis puntos a favor y mis puntos en contra, ¿vale? Os voy a decir que, por ejemplo, su diseño es un punto a favor. Me encanta su diseño, como veis, es súper bonito. Esos biseles metálicos laterales que guardan el sensor y aquí los botones, bueno, aquí también estos dos botones de forja son espectaculares. Como veis, lo voy a girar un poquito. Bueno, vamos a sacar de aquí, luego lo pondremos aquí en la comparativa. De momento os lo voy a mostrar yo, que ya lo hemos presentado, ya lo habéis visto, pero estos botones y esta forja le dan un diseño robusto y un diseño Rangeman muy bonito. El toque amarillo le queda súper bien, como veis. Aquí la huella de gato, yo creo que esto lo hicieron ya con idea en el H2000. La huella de gato y el gato aquí que lo tenemos, como veis. No sé si os habéis dado cuenta, esto ya estaba en el H2000, el sensor óptico, y es una huella de gato tal cual. Y la han hecho para poder ponérsela ahora al H2000. Ya la tenían en mente y se la han puesto y queda así de chulo, la verdad. Las solapitas estas vienen genial porque es un reloj súper cómodo, os lo digo yo. Es un reloj grande, no muy grande, ahora lo veréis comparado con el GPR B1000, no muy grande. Tiene un tamaño para mí perfecto, pero es que no pesa nada, 92 gramos no es nada. Yo lo he llevado durmiendo, lo he llevado para hacer ejercicio, que hemos hecho ejercicio con él. Lo hemos tenido todo el día puesto, no molesta para nada. Estas correas son una maravilla, pero una maravilla. La verdad es que me gusta mucho. Esta trabilla no es la mejor para atrapar nuestra correa, ¿vale? Queda muy bonita, sí es verdad, pero yo le pondría una de plástico o de resina, ¿vale? Pero bueno, es una cosa menor, ¿vale? No le voy a poner ni punto positivo ni punto negativo porque bonita es y bueno, ahí está, tampoco es una cosa que moleste demasiado, ¿vale? ¿Qué más tenemos su punto a favor? Pues bueno, la pantalla MIP, ¿qué vamos a decir de la pantalla MIP? Es una de las mejores pantallas, deberían para mí a partir de aquí usarla casi siempre esta pantalla en otros modelos que se puedan usar y veremos cómo nos lleva esta pantalla al futuro, si siguen usándola o siguen usando las pantallas que teníamos antes, no lo sé, ya veremos, pero esta pantalla se ve en cualquier entorno de maravilla, como podéis ver. Vamos a limpiarlo un poquito, parece que está un poco, le da aquí la luz aquí y está un poquillo, pero vamos, es una pantalla que se ve de maravilla y la luz, bueno, el LED, como veis, es espectacular. Vale, no me quiero enrollar mucho, vamos a ir rapiditos diciéndolos porque tenemos que comparar, ¿vale? Se puede poner en hora por GPS, esto no lo dije en el tutorial, se me escapó, ¿vale? Apretando aquí a ajustes con el botón este nos vamos hacia abajo, ¿vale? Podemos conectar, buscar el teléfono y ajustar la hora por Bluetooth o GPS, ¿vale? Si ponemos GPS, buscará satélites y nos dará la hora, el lugar exacto donde estamos con coordenadas, ¿vale? Os voy a poner por aquí, ¡epa! Os voy a poner por aquí la foto para que la veáis, que yo hice una prueba. Ahora aquí dentro de casa no lo puedo probar porque no va a dar las coordenadas porque no va a coger satélites,
¿vale? Entonces os pongo por aquí la foto para que lo veáis, las coordenadas, y Airplane Mode, que es modo avión, ¿vale? Ya está, ese es el único detalle que se me pasó la otra vez, ¿vale? El reloj es autónomo, no nos hace falta el móvil para nada si no queremos llevarlo con todas las, digamos, especificaciones, con todo a tope, notificaciones y todo el rollo, mirar, cambiar los ajustes desde la app y todo el rollo. No nos hace falta tener el móvil si no queremos tenerlo conectado. Ahora mismo, como veis, el Bluetooth está parpadeando, yo no lo tengo conectado. Ahora lo único que pasa es que no me llegan las notificaciones, ¿vale? Pero yo, por ejemplo, puedo meterme aquí porque ya hemos hecho una rutita para probar, busco Activity Log y mirar, ya he hecho dos rutas, una de gym y otra de trekking, me meto y puedo visualizar desde el reloj sin entrar a la aplicación ni nada, puedo hacer mis rutas, puedo hacerlo todo sin tener que usar el móvil, ¿vale? Para aquellos que el móvil les da mucha rabia, no sé por qué, pero bueno, que lo llevamos todo el día encima. Pero vaya, que mirar, podemos hacer, pues eso, he hecho 33 minutillos para probar, 2,5 kilómetros, tiempo medio por kilómetro 13,21, bueno, frecuencia máxima, frecuencia media, frecuencia mínima, aquí tenemos las calorías, el porcentaje, el no sé qué, bueno, ya sabéis, todo lo podemos visualizar desde aquí, no nos hace falta el móvil para nada si no queréis, ¿vale? No lo queréis llevar conectado, no lo llevéis, no pasa nada. El reloj es autónomo, ¿vale? Y aquí el gym, ¿vale? Que hemos hecho 29 minutillos de pesas, un poquito y tal. Ahí nos pone frecuencia cardíaca. Aquí en el gym le he metido más frecuencia cardíaca, como veis, máximo 154 en alguna serie. Y bueno, calorías, igual, segmentos y tal. ¿Vale? Una cosa buena, es autónomo, no necesita de más. ¿Vale? Tiene lo de las mareas, las fases lunares, los pasos, bueno, todo lo que dijimos en el tutorial, ¿vale? ¿Qué más? Bueno, pues esos son los puntos positivos de momento que le estamos sacando, ¿vale? Puntos negativos, se parece mucho al H2000. ¿Que esto puede ser malo? Pues hombre, puede ser malo porque el que tenga el H2000 igual no le interesa comprarse este, ¿vale? Si no es por el diseño, porque prácticamente son muy iguales, como habéis visto en el tutorial. Tienen prácticamente lo mismo. Mirad, acabáis de ver que también tiene señal horaria. Acaba de pitar a las 2. Una cosa buena que muchos me preguntáis, pues ya la acabáis de ver. Señal horaria tiene, se le puede poner. Una cosa que tiene muy mala, que no me gusta nada, es que no tiene track back, ¿vale? Vuelta atrás. Si tú estás haciendo una ruta y quieres volver al punto de partida, no puedes. Y eso, para mí, en estos relojes, es un punto muy negativo, Casio, muy negativo, G-Shock, para estos relojes justamente de aventura. Un punto muy negativo. Este reloj tenía que tenerlo y a lo mejor se le puede aplicar en una futura actualización. Coño, hacerlo. Eso es muy necesario para estos relojes de aventura. Muy necesario. ¿Vale? Vale. Otra cosa que algunos me dicen que si el crono tiene centésimas y tal. No, tiene segundos, minutos y horas. No tiene más. ¿Vale? Pues es así. La gente me dice ahorro en costes. Sí, depende con que lo compares en ahorro de costes. Es un reloj de 499 euros. ¿Los vale? Pues sí, los puede valer. ¿Que podría tener cristal de zafiro? Debería de tener cristal de zafiro. ¿Debería tener correas de carbono? Pues a lo mejor por el precio podría tenerlas, pero si comparamos con su hermano, que lo tenemos aquí al lado, que ahora lo vamos a sacar, el GPR B1000, nos costaba 900 pavos con todo eso, aparte de la cerámica y tal que llevaba, correas de carbono, cerámica, bueno, ¿ahorro en costes? Pues puede ser que hayan ahorrado en costes, pero depende si lo comparamos con el anterior Rangeman, que valía 900 pavos, claro. ¿Ha habido ahorro de costes? Sí, vale menos. Pero como queráis llamarlo, ¿yo qué queréis que os diga? ¿Punto negativo? Bueno, le podemos poner punto negativo.
Cristal de zafiro, punto negativo. A mí me hubiera gustado también con cristal de zafiro, pero bueno. Y algunos me dicen que es muy lento en el software y tal. Yo no lo veo tan lento. Mirar, va bastante fluido, ¿vale? No sé. No me parece que vaya lento, a lo mejor pues tienes que pasar por todas las... Pero todo esto se puede cambiar dentro de la aplicación, ¿vale? Incluso no queréis poner, no usáis el timer, no usáis el stopwatch, no usáis las notificaciones, todo eso lo podéis eliminar y os quedáis con lo que tengáis. Entonces se hace más rápido porque tenéis menos pantallas donde elegir. Yo, por ejemplo, aquí en rutas tengo, mirad, gym workout, intervalos, walking y otras actividades, trekking, que es la que estoy usando para ver cómo va, pero bueno, más o menos es lo mismo. Y yo solo tengo esas 5. Mirad, vamos a hacerlo bien. Trekking, biking. Otra cosa negativa es el idioma. Debería estar en español también, ¿vale? Tengo esas 5, creo que son 1, 2, 3, 4, 5, y esta la dejé para otras actividades, ¿vale? Que no tengo nada puesto, pero bueno, la dejé ahí, ¿vale? Entonces pues se hace un poco más rápido, no hace falta. Yo no lo veo lento comparado, que aquí tenemos a su hermano mayor, que mirad, el tamaño es mucho más grande. Esto es un reloj enorme, ¿vale? Comparado, pues se nota pues la grandeza que tiene uno y la que tiene el otro. No lo quiero poner delante, ¿vale? Es que para mí es muy difícil, a ver, los voy a poner aquí. Para mí es muy difícil ponerlos justo porque estoy mirando a través del móvil, ¿vale? A través de la cámara. Pero no es pequeño, ¿eh? Este tamaño para mí es genial. Genial. ¿Vale? Este reloj de aquí tiene cerámica, tiene zafiro, tiene carbono, pero tiene muchas otras cosas en contra. La pantalla es la misma, como veis, pantalla MIP, ¿vale? Y el tamaño es prácticamente el mismo. No sé si van unos milímetros, no lo sé, ¿vale? Pero eso, vale 900 pavos en su día. Ahora ya no se puede comprar, está fuera de categoría. Este reloj yo creo, bajo mi punto de vista, que no se ha vendido. Por lo tanto, han tirado a intentar vender con un tamaño más reducido, menos coste y que tenga muchas más cosas, que tiene muchas más cosas interiormente que este. Este es muy lento, es un reloj que haremos un paseíto con los dos, ¿vale? Haremos una ruta para que veáis cómo funciona uno y cómo funciona el otro. Este sí tiene vuelta atrás, pero es un poco lento, un poco tosco, un poco, bueno, pues como es, un reloj grande y tosco, no hay más. Muy bonito, yo no lo voy a vender, este es de mi colección y a mí me encanta, por grandarea, por todo, porque es un oso, ¿vale? Es un oso y me encanta. No lo voy a vender, de momento no lo voy a vender. Vamos a sacarlo de aquí y vamos a comparar, a ver que hemos tocado algo. Como veis, pues sí se ve más grande, pero no te creas que tanto. Este es un reloj grande y muy, muy cómodo. Esto pesa 150 gramos, casi 142 gramos, y este 92. Nada que ver. Cuando llevas este 5 horas puesto en la mano, dices, uff, me voy a cambiar el reloj, porque es increíblemente pesado. Correas de carbono, correas de uretano, las del nuevo. Como veis, anchura mucho más ancho, mucho más grande, en todos los sentidos. Tiene mucha calidad de construcción, eso sí, pero no es para todos los públicos este reloj, y este en cambio ya va siendo para todos los públicos. Y eso es una cosa que para los que venden, pues es muy importante. La gente quiere vender. Lo que no quiere hacer es que este lo compren 4 personas, porque no es para todos. Porque este reloj no se lo puede poner cualquiera. Es enormísimo, ¿vale? Queda enorme. A mí me encanta, sí, y a muchos les encanta, pero es un reloj muy grande, ¿vale? Que con este no hay tanta diferencia porque también es grande, pero no es para todos. A mí me gusta mucho, sí, me gusta mucho. Me encanta. Pero no es para todos, chicos, ¿vale? Y ahora vamos a sacar a su hermano, vamos a dejar este por aquí,
Y vamos a traernos el mítico GW9400, que estos ya son más similares. Aún es más ancho el nuevo, ¿vale? Por esos biseles tan preciosos que tiene forjados, que me encantan. Este es más resinoso, resina y acero, y este igual, resina y acero y poco más, ¿vale? Eso sí, este solo tiene triple sensor, que para algunos les sobrará. Tiene carga solar, triple sensor y ya está, no tiene más. Es un reloj muy bonito, que gusta mucho, que han triunfado con él, sigue vendiéndose como el primer día, como aquel que dice, y a la gente le encanta. Pues me parece perfecto, yo lo respeto mucho, pero si yo me tengo que ir a una expedición, a una ruta, a un lo que sea, yo me voy con este. Incluso antes con este. ¿Por qué? Pues porque este realmente no me dice nada. Tiene brújula, que para el que lo sepa usar y todo el rollo, me parece perfecto. Pero yo me voy antes con este. ¿Por qué? Porque la batería me puede durar 2 semanas perfectamente. No voy a tener ningún problema. A no ser que te pierdas y te quedes por ahí, que aún así me diría la hora siempre con la luz solar. Con la carga solar, este reloj no se queda sin batería, ¿vale? Eso es lo que lo tengáis claro. Siempre nos va a decir la hora y algunos sensores siempre estarán activados, ¿vale? Siempre estarán activados, nunca se desactivará. Aunque la batería baje, porque sobre todo baja con el GPS, con los latidos del corazón y todo eso. Si todo eso lo tenemos desactivado, tenemos reloj, tenemos batería para muchos meses, ¿vale? Eso que os quede claro, ¿vale? Pues vamos a quitarle a este reloj, al mítico Rangeman. Vamos a compararlo. Vamos a quitar este para que no estorbe en la... Y esto también. Ahí un poquito atrás, que se quede ahí. Pues mirar, este es así de grande, que no se van, estos se van menos, incluso que el GPR B1000. Sigue siendo más grande este. A mí me gusta mucho el tamaño que tiene. Anchura más o menos son muy parecidos, como veis, y nada, resina, este solo tiene resina y acero, y este tiene resina y acero, ¿vale? Con estos biseles forjados, que este no lleva, botones de acero que lo llevan los dos, ¿vale? Y, bueno, pues todo lo que lleva este, no lo lleva este, eso es así. Así es que si me preguntáis a mí, ¿con cuál me quedaría? Pues yo me quedaría con este, sin duda ninguna. ¿Vale que este es más barato? Sí, es más barato. Pero yo, para lo que hago en mi día a día y tal, yo me quedo con este. Sin dudarlo. ¿Que lo tengo que cargar? Pues bueno, lo cargo. No tengo ningún problema con ese aspecto. ¿Vale? Eso es una cosa que a mí no me importa. Así es que, chicos, pues bueno, este también tiene cristal mineral. ¿Vale? Ahí tenemos el gatito. Este lo tiene en miniatura, aquí. Y esta tapa, pues completamente diferente a esta. ¿Vale? Pues nada, yo creo que vamos a ir siguiendo, aunque es muy parecida al H2000, no vamos a tener mucho más que hablar de él en especificaciones y tal. Bueno, iremos probándolo porque pueden salir cosas, ¿vale? De momento, pues esto es lo que os quería comentar. Quería compartir con vosotros las comparativas con los 3 gatos, ¿vale? Ahora sí vamos a traer el gataco, a mirar qué diferencia con el... Porque este en teoría es el más pequeñito, mirar qué diferencia. La verdad es que este, a mí es que me flipa este reloj. Vamos a poner este aquí. Y pues la diferencia entre uno y otro, pues en todos los aspectos, pues es brutal para mí. ¿Con cuál me quedaría? Con este, sin duda. Yo me quedaría con este. Muchísima gente se quedaría con este y lo respeto totalmente. Pero yo soy más de llevar bastantes cosas, como por ejemplo el GPS para mí no puede faltar, ¿vale? Ubicación, rutas, tal, a mí me encanta hacer todo eso y yo con un reloj de estos pues me encanta tenerlo. Y a mí no me faltará un reloj de estos en mi casa, ¿vale? Ahora mismo tengo 3. Tengo este, tengo este, tengo el H2000, que mirar, vamos a comparar el H2000, chicos. Esperad un segundo. Bueno, el H2000 que no puede faltar aquí, aunque
no tiene nada que ver con los Rangeman, pero sí que tiene que ver con que son muy parecidos estos dos, entonces tienen que estar aquí comparándose porque, mirar, en grandaria este es mucho más grande, en comodidad son muy parecidos, este es totalmente para el deporte porque es todo plástico, todo resina, este lleva mucho acero, mucha forja y para mí el diseño este me encanta. Yo tendría solamente este, de hecho me quiero quedar solo con este lo tengo en venta, ¿vale? Ya lo sabéis, algunos. Y las pantallas, como veis, son las mismas. Mirad, el ancho, el grosor, bueno, es más grande este, aunque tampoco te creas. Esto creo que son 50 y pico gramos o por ahí. Pesa muy poquito este reloj. Está muy bien. Y las traseras, pues son prácticamente, como veis, iguales. Yo creo que lo de la huella de gato, porque yo ahí veo una huella de gato, ya le hicieron con idea de que se le iban a poner al Rangeman, ya lo tenían todo programado. Y como veis, las traseras, aunque esta es de carbono y esta creo que no, ¿vale? Son prácticamente iguales. Es que esta no se le ve... Bueno, igual sí que es de carbono. Sí, puede ser. Aunque no lo tengo claro, ¿eh? Yo creo que no. Bueno, no sé si esta tapa trasera es de carbono, aunque parece muy similar a esta. No lo sé si es de carbono. Porque esta sí que se le ve el carbono, como veis. ¿Veis? Parece que esté manchado. El carbono tiene ese aspecto siempre manchado. Y este no lo tiene. Entonces esta tapa igual es de resina y punto pelota. Como veis, no lo sé, no lo tengo claro. Pero bueno, las tapas son iguales. El sensor es lo mismo, el cargador es el mismo. Todo es igual. Bueno, no sé si será el cargador el mismo exactamente. Los pines sí que son los mismos. Porque al ser de pinza, igual el ancho de la pinza es diferente. Eso puede ser. Y así es que, chicos, pues este ha sido toda la comparativa de todos estos relojes. Sin duda alguna, si me preguntáis de todos, me quedaría con estos dos. Este y este son mis favoritos. Estos dos son mis favoritos y estos dos... De hecho, este ya es de un amigo, yo no lo tengo, ¿vale? Este es de un amigo que me lo ha dejado, que yo lo tuve. Bueno, he tenido muchísimos de estos. Yo este no lo tengo y este no lo voy a tener, ¿vale? Y esta es mi comparativa y mi decisión sobre estos relojes, ¿vale? El que tenga este reloj, pues seguramente si no quiere, pues no se comprará este, porque si no le gusta el diseño y tal, por 100 euros más, bueno, pues no se lo comprará porque no le valdrá la pena, ¿vale? Pero si no tenéis este, pues directamente os queréis comprar este, yo lo haría, desde luego. Así es que, pues esta ha sido mi pequeña o gran comparativa, mis pequeños positivos y negativos. Espero que os haya gustado, espero no haberme enrollado mucho. Yo me quedaría con estos dos y esta es mi decisión en este momento. Así es que, chicos, un saludo y nos vemos en el próximo vídeo, que espero que sea presentando el color amarillo del nuevo Rangeman. Adiós.